profeta, nuestro amado profeta Guzmán. Un placer, Guzmán, de verdad, amén, de tenerte amén, amado, en este lugar donde sé que Dios va a hacer grandes cosas. Hoy traemos un tema poderoso, un tema que Dios nos ha entregado para así compartirlo con cada uno de ustedes. Aleluya. El tema que tenemos para hoy es el tiempo y la hora de Dios. Amén. Aleluya. Amén. El tiempo, lo que tú tienes como tiempo, pero hoy se va a manifestar en la hora de Dios. Porque no es lo mismo cuando tú vives bajo un tiempo. Tú vives bajo un tiempo crono. Tú tienes una agenda conforme a los planes humanos que tú tienes, a los planes físicos. Pero cuando hablamos de la hora de Dios, es que va a entrar un plano, va a entrar una agenda, va a entrar algo profético, algo de la hora, lo profético, lo que Dios tiene establecido. Porque así dice la palabra, que muchos son los planes del hombre, pero los planes que permanecen son los planes de Dios. Amén, amén, amén. Aleluya. A veces somos arrastrados por corriente, por cosas, por voces en el camino. Pero cuando llegue la hora de Dios, todo tiene que detenerse. Todo comienza a cambiar, aleluya. Todo comienza a transformarse. Cuando llega la hora de Dios, no hay puerta que esté encerrada cuando llega la hora de Dios. Cuando llega la hora de Dios, todo lo que estaba detenido comienza a movilizarse. Así que para iniciar este tema, vamos a permitirle a nuestro querido apóstol, profeta, pastor, es un hombre que Dios lo usa tremendamente, que esté dando inicio a este tema que vamos a compartir poderosamente, hermano, para que así usted pueda desarrollar ese tema poderoso que Dios nos ha entregado. Dios le bendiga de una manera Aleluya. Muy especial a toda esa audiencia, a aquellos seguidores de esta plataforma internacional. Amén. Que gracias, Espíritu el Santo. Señor nos concede a través de este hombre de Dios permitirnos estar aquí compartiendo con ustedes. Sí. Iniciamos con una oración, entregando amén nuestra mente, aleluya, nuestra conciencia, nuestra razón, sí, entregándole en la parte espiritual, amén, para que todo lo que se diga sea revelado a través del Espíritu aleluya. Santo. Y ora conmigo ahí donde tú estás, en tu casa, en tu automóvil, en tu trabajo, gracias, en donde quiera que te encuentres, en el mall, en la carretera, en el lugar que te sea más cómodo. Toma un tiempo, un momento y vamos a orar. Si andas conduciendo, puedes tener tus ojos abiertos, aleluya, pero también puedes orar, amén, en el Espíritu. Así que oramos, Dios maravilloso, Dios eterno y Dios que de ti emana eternidad, sí, que de ti emana amor, que de ti emana gracia. Padre, en este momento, gracias, mira Señor. Cada vida que va en este tiempo andando. Gracias, hoy queremos, rogamos, Dios, si hay alguien que no te conoce, si está batallando para tomar una decisión, sí, hoy creemos que tu kairos, sí, que tu tiempo, que tu hora aleluya. Se manifiesta sobre la vida de ellos. Gracias, hoy estamos, Señor, en tus manos y estamos en ti, habitando en tu presencia. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Usted puede ir conmigo, si le es más cómodo, encender su Biblia o abrir su Biblia. Puede ir al libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Y allí leemos esta sagrada palabra en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que conoció, también lo predestinó. Sí, Señor. Y a los que fueron hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Poderoso. Hay tres palabras claves, impactante, propósito, predestinación y conoció. Alguien adora su nombre. Vamos a permitirle a nuestro hermano Carlos que pueda introducir un poco, unos detalles, y así seguimos este tema en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esto es poderoso, hermano. Como bien ha dicho el profeta, hoy vamos a hablar de lo que es el tiempo y la hora de Dios. Entonces, esto es poderoso porque cuando hablamos de tiempo,
estamos hablando de una línea dimensional que se manifiesta en lo que es lo físico. Entonces, esto nos permite a nosotros poder tener un cambio, poder tener una duración de las cosas, una manifestación conforme a la agenda que tú puedas tener sobre algo. Ahora bien, cuando hablamos de la hora o del Cairo de Dios, porque es que el tiempo está dividido en dos. El tiempo físico, la dimensión física que tú puedes ver, el tiempo que tú puedes agendar, es un tiempo humano que tú puedes quizá crear una agenda, establecer algo, crear planes. Ahora bien, todo está muy bien, que tú tengas planes, que tú tengas proyectos, que tú tengas cosas a largo plazo. Ahora bien, ¿cómo tú sabes que esos planes que tú tienes en agenda se van a cumplir? Porque muchas veces tenemos muchos planes, tenemos proyectos, tenemos agenda, pero no sabemos qué puede suceder en el camino. Entonces, estamos hablando de un tiempo que ese tiempo puede ser limitado. Ahora bien, cuando llamamos la hora de Dios, ahí entra otra dimensión, ahí entra lo espiritual, ahí entra lo que es la parte eterna, lo que Dios tiene diseñado conforme a su voluntad, a su propósito para su vida. Muchos de nosotros, Guzmán, que quizá andamos en el mundo, tuvimos situaciones, cuántas cosas nosotros hemos tenido que pasar para el día de hoy, nosotros estar aquí compartiendo este live, transmitiendo esta palabra, todas las cosas que nosotros tuvimos que pasar. Ahora, dentro de los planes de nosotros, ya yo como abogado, tú como profesional en la materia y todo lo demás, tú dices, wow, pero estos no eran los planes que yo tenía. Para este tiempo, yo entendía que yo iba a estar ya a un nivel quizá más elevado a nivel del derecho, a nivel de cierta plataforma, quizá trabajando en algo que yo entendía que me podía dar mejor resultado. Pero una cosa eran los planes que yo tenía como hombre, era la proyección que yo tenía como persona, como profesional. Pero otra cosa era la que ya el cielo había determinado para mi vida. Entonces, cuando entre la hora de Dios, cuando llegue la hora de Dios, no importa donde tú estés, no importa donde tú te encuentres, porque es que cuando llegue la hora de Dios, esa palabra, ese propósito va a comenzar a cambiar lo que era para ruina, lo que era para perdición. Entonces Dios va a cambiar tu lamento en baile. Entonces Dios va a comenzar a cambiar, a transformar tu vida, tu atmósfera. Y tú dices, wow, pero ¿y qué es lo que me está pasando? Porque yo veo que ya yo no soy el mismo. Es igual que yo digo siempre que a mí me pasó algo extraordinario. En una ocasión yo me acosté y cuando me levanté al otro día me busqué y no me encontré. Como que me pasó una transición que todavía al día de hoy yo me pregunto, ¿dónde está el Carlos imperativo? El Carlos que siempre estaba atento, altivo en ciertas cosas. Entonces, cuando entre la hora de Dios, todas esas cosas son cambiadas, porque ahí entra lo que es lo oportuno, el tiempo oportuno que Dios trae para tu vida. Entonces, el hombre depende de un reloj humano, de una hora, de lo que va a hacer al día, de todo lo que tiene pautado. Pero nosotros, cuando entra el Cairo de Dios, en la hora de Dios, se cambian todos los planes. Vemos muchas personas que han tenido agenda como nosotros, Guzmán, que hemos creado agenda, planes, cosas que hemos dicho, wow, mira, este año yo me proyecto de tal forma, yo voy a hacer tal cosa. Pero ahí entra entonces lo que es la hora de Dios. Dios dice, no. Tú tienes muchos planes, sí, eso está muy bien. Tú tienes planes familiares, eso está muy bien. Pero hay planes, hay proyectos, hay propósitos que yo tengo con tu vida para que tú seas una luz en medio de la tiniebla. Para que tú seas el hombre del momento que ya se predeterminó desde antes de la fundación del mundo, como usted acaba de leer. Entonces, cada uno de nosotros no entendíamos estos planes que Dios tenía con nosotros, porque al día de hoy yo no estaba para estar aquí en este medio. Yo no estaba para estar compartiendo esta palabra con cada uno de ustedes. Pero ¿qué pasa? Que había un proyecto, había un propósito de parte del cielo que aunque yo no lo estaba viendo, pero ya el cielo tenía ese diseño para mi vida. Hay muchos que dicen, wow, pero es que quizá él no estaba para estar ahí. Quizá él estaba ya para estar muerto, para que estar en otra situación más peligrosa. Pero Dios le ha placido que nosotros seamos un canal de bendiciones para todos aquellos que están ahí. Entonces, uno de los mayores consuelos para los creyentes es saber que Dios no actúa al azar. Nada de lo que tú ves en tu vida es al azar. Nada viene por
por casualidad o por un accidente, sino cada cosa, cada situación que tú estás viviendo es con un propósito eterno. Por eso es que donde leímos dice que a los hijos de Dios todas las cosas le vienen para bien. Aquellos que conforme al propósito son llamados. Entonces, la vida del creyente está envuelta en el plan perfecto de Dios. Amén. Un plan que comienza desde la eternidad pasada y culmina en la gloria, porque esa es la esperanza que tenemos cada creyente. Hay mucha gente que dice, wow, pero esta persona, por más que el enemigo lo ataca, por más que está pasando crisis económica, quizá una situación familiar, quizá le falleció a alguien, quizá está viviendo un momento difícil, y yo lo veo como esa persona se mantiene gozoso, se mantiene contento, se mantiene como con una esperanza viva. Es que nosotros no somos como los que andan en tinieblas. Nosotros ya la luz de Jesús nos ha llegado. Por ende, nosotros andamos como aquellos que tienen esperanza, como aquellos que están esperando entrar en una gloria futura, que eso está a punto de llegar. Entonces, nosotros no nos cansamos de caminar lo que Dios nos ha llamado. Porque cada proceso, cada crisis es un nivel de gloria que Dios nos va a llevar. Amén. Entonces, hermano Guzmán, para que continúe ahí esa parte. Hay algo interesante y por eso hablamos que el tiempo también es de Dios. Este tiempo que se le llama crono, el tiempo lineal, como tú estabas hablando, el tiempo que mide las estaciones. Recuerda que en el libro de Génesis, yendo allí al principio de todas las cosas, el Señor empieza a poner las estaciones dándole tiempo, pero hay algo que marca cada tiempo. Santo. Y este tiempo se divide en dos facetas. Hay un tiempo para empezar algo y hay un tiempo para terminar algo. Correcto. Pero en medio de cada tiempo está la hora. O sea, una hora define el terminar un tiempo o comenzar un tiempo. Ahora, aquí podemos ver, en este tiempo también Dios puede obrar, que es el tiempo cronos. En el tiempo cronos Dios te da una palabra, pero en el Cairo es donde llega el cumplimiento. Amén. Por esta razón, nosotros habitamos en este tiempo lineal. Es la ley del tiempo que Dios colocó. ¿Para qué Dios puso una ley? ¿Por qué razón? Porque las cosas tienen que tener un límite. Correcto. Ahora, Dios viene a romper estos planos cuando viene con el Cairo. Amén. Así que hay un tiempo, bueno, la ley del tiempo dice que mañana tienes que morir. Porque X enfermedad está en tu cuerpo, pero aquí es donde se establece en la hora de Dios que viene rompiendo, no quebrantando, ni quebrando, ni faltando a la ley del tiempo, porque Él es la ley. ¿Alguien está aquí, por favor? Él es el dueño del tiempo. Así es. Entonces, cada parte tiene su nivel. Por esto, aquí cuando vamos en el tiempo, usted camina, usted anda, se enferma, usted sufre, usted padece. Pero Pablo dice, porque esta leve y habla de momento, no está hablando de tiempo. Él no le está dando una caducidad de fecha al proceso, pero él está diciendo esto es momentáneo. Le está llamando momento. Es decir, no hay personas que no vaya a ayudar un proceso un tiempo entero, sino que esto es momentáneo para que una gloria se revele. ¿Cuándo la gloria entra? La gloria entra ciertamente cuando Dios ha diseñado, porque fíjate que el Kairos eso no tiene que ver con ningún diseño de la tierra. Esto es lo que ya Dios ha diseñado para aquellos que necesitan. El Cairo de Dios es el tiempo oportuno, momento diseñado para algo, para que algo suceda. Nadie no se mide por cantidad. Ay, que yo he estado tanto en el proceso. No, el Cairo no tiene que ver con eso. El Cairo simplemente llega porque el Cairo trabaja con propósito. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que habla de propósito. A los que conforme a su propósito son llamados. La predestinación que habla Pablo, no es que mucha gente se acomoda. No, ya yo soy predestinado, yo puedo hacer lo que quiera, salgo y entro. No, está hablando predestinación. Es una palabra para el que esté caminando conforme al diseño de Dios. Amén. Está diciendo, usted está obedeciendo a la verdad, usted está predestinado para recibir la recompensa de la obediencia. Amén. Es decir, si usted no está conforme al propósito que está hablando Pablo, usted no puede recibir lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿para quién está la predestinación? Para aquellos que están caminando conforme a la verdad de Dios. Que le aman, dice la palabra. Entonces, entendemos
que Santo. Dios dice, aquel que camine, obedezca, aquel va de cosechar. Sí. No hay nadie que te pueda romper eso, porque ya fue creado y fue posicionado y fue colocado en un lugar. Ahora, hay algo interesante aquí que yo tengo que entender. En el conocimiento previo de lo que antes conoció, en el contexto evangelístico, la palabra griega pronógico presenta algo poderoso que yo quiero que tú entiendas. Aleluya. Simplemente Dios nunca va a adelantar algo en el tiempo. Dios siempre lo va a hacer en su hora. Por esto es que fíjate algo aquí. María le dice a Jesús, se acabó el vino. Pero él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? La palabra mujer no es falta de respeto. Le está llamando, tú eres hija de la creación. De este tiempo. Eres hija de este tiempo. Wow. Le está llamando mujer. Sí. ¿Alguien que está aquí, por favor? Sí. Dice, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado o no ha venido mi hora. Así es. Cuando está hablando de hora, es que él dice, el tiempo de la manifestación que se anunció no ha llegado. ¿Alguien que está aquí, por favor? No ha llegado. Ahora, él está sujeto a una palabra que él no podía determinar la hora. Escúchame. Por eso él también dice, nadie sabe el día ni la hora en que el Padre viene. Eso está diciendo, yo estoy sujeto a su palabra. Yo estoy sujeto a su Cairo. Por esto María dice, yo conozco, porque ella pudo discernir. Sí. Y dice, yo conozco que tú tienes autoridad para manifestar el ahora. Wow, ¿alguien está aquí, por favor? Tú tienes la capacidad, la potestad y la autoridad para manifestar lo que aquí hace falta ahora. ¿Alguien está aquí, por favor? Tremendo. Por esto, ella está diciendo, está bien, no voy a hablar mucho contigo. Hagan todo lo que él le diga. ¿Por qué? Le está dando la autoridad de que él puede manifestar el ahora. Y eso es lo que venimos a hablar con gente aquí. Venimos a hablar con gente que la hora de Dios está a punto de manifestarte. En el tiempo tú vas a sufrir. En el tiempo te vas a lamentar. En el tiempo vas a llorar. Pero en la hora de Dios, el lamento se convierte en baile. En la hora de Dios es en lo que Dios ha diseñado para que se ponga en la posición correcta que Dios ha dicho. Por eso, la oración no doblega a Dios. El ayuno no doblega a Dios. ¿Alguien que está aquí? Él se conmueve como Jesús se conmovió con la mujer que estaba llorando porque su hijo se había muerto. Pero eso no dobló el brazo de Dios. No. Porque hay algo que está preparado. La predestinación es yo decirte, hoy camina, corre, pero hay una mesa servida. Hay una mesa servida si tú estás dispuesto a seguir caminando. Aleluya. Y si tú llegas y no te detienes en el camino, hay algo que está diseñado y preparado. Es decir, que también ese es el tiempo que a Dios le corresponde Aleluya. Manifestar lo que él ha dicho. Y cerrando aquí algo, desde una perspectiva espiritual, ahora la hora de Dios no siempre coincide con nuestra urgencia. Aquí hay algo muy poderoso. Dios no te va a escuchar si no ha llegado la hora. Por esto hay mucha gente frustrada en el tiempo. Porque para recibir el Cairo de Dios, yo tengo que renunciar a mi tiempo. Yo tengo que esperar al que Dios haga lo que tiene que hacer. Porque Dios no actúa bajo un tiempo terrenal, sino bajo su soberanía. Dios no está sujeto a las leyes del tiempo que nosotros conocemos. Él ve el principio y el final al mismo tiempo. Dios ya vio tu principio. Por eso dice de la eternidad pasada. Es decir, que ya lo que estamos viendo ya pasó. Sí, ya pasó. Por esto es que dice en la palabra también que para Dios 1000 años es como un día, pero el día de ayer. Entonces, como pasó. El día de ayer ya pasó. Ya pasó. O sea, el día de ayer no vuelve. Alguien que está aquí, por favor. Está diciendo que el día de ayer no vuelve. Pero ¿dónde Dios habita? Dios habita en lo inaccesible. Tremendo. Wow, Dios mío. Entonces, yo quiero que tú entiendas que hasta que no llegue el Cairo, no hay palabras que Dios escuche. Ahí pasa algo, profeta. Mira,
mientras muchas personas están viendo el caos, están viendo situaciones, están viendo problemas, Dios está viendo el plan perfecto que Él tiene para esa persona. Porque muchos simplemente se están viendo la situación que está viviendo. Y es cuando Dios está preparando una estructura para formarte. Porque algo que yo he aprendido a través de este proceso es que Dios no pone su estructura en simiente dañada. Entonces hay cosas que Dios primero tiene que armar el caos. Dios tiene que permitir cosas en tu vida para que nosotros entendamos que nosotros no dependemos del tiempo, de títulos, ni de posiciones económicas que podamos tener. Nosotros vamos a ser golpeados conforme a lo que Dios quiere entregarnos. Porque hay cosas que Dios quiere entregarte, pero para tú recibirla, tú tienes que estar listo. Entonces, para tú recibirla en el Cairo, en la hora de Dios, como usted decía, primero tú tienes que desbaratar tu expectativa en el tiempo que tú tienes. Porque tú estás preparado para recibir algo en X tiempo, pero Dios quiere que tú lo recibas en el tiempo que Él tiene establecido. Entonces, una de las cosas que el ser humano tiene es que es impaciente. Por eso vemos que Samuel le dijo, oye, me ve a tal lugar, prepara los sacrificios, prepara todo, porque yo voy a ir a sacrificar. Pero ¿qué pasa? Saúl se desesperó. Dios le había dicho a Samuel, mira, voy a confirmar el reinado de Saúl. Pero había una situación, Saúl se desesperó. Él dijo, no, pero aquí yo soy el que sé, yo soy el rey, yo tengo el dinero, tengo el sacrificio, tengo la logística, el que mando soy yo. Entonces, ¿qué pasó por eso? Por esa desobediencia, Saúl fue desechado. Entonces hay gente que Dios le ha dicho, camina por tal lugar, y su desobediencia ha conllevado que ellos duren más tiempo en el proceso. Porque es que las cosas no van a venir en tu agenda, las cosas no van a venir en el tiempo que tú tienes determinado. Las cosas van a llegar a tu vida en la hora que Dios tiene determinado para tu vida. Entonces, una promesa de Dios, la promesa de Dios no es universal, es específica para los que tienen relación con Dios. El amor de Dios es evidencia de una vida transformada. Porque hay gente que quieren las bendiciones de Dios, quieren el ahora de Dios, quieren todo lo bueno de Dios, pero no quieren obedecer. Entonces Dios, aquello, dice que a los que le aman, y los que le aman se van a alinear a su palabra, se van a alinear al propósito, se van a alinear a los mandamientos, a lo que Dios quiere hacer con ellos. Entonces, solo quienes aman a Dios pueden confiar plenamente en el plan de Dios. Pero claro. Porque cuando tú amas a Dios, tú dices, todo lo que me está pasando es para bien. Es que yo voy a estar tranquilo porque es que yo sé que algo extraordinario se está cocinando a mi favor. Algo fui marcado para yo recibir una gloria. Entonces, cuando estoy pasando situaciones difíciles, yo digo, algo se está aproximando para mi vida. Yo no entro ya en ansiedad como en otro tiempo. Yo no entro en desesperación. Yo estoy tranquilo, confiando que lo que Dios está haciendo, Dios está trabajando a mi favor. Entonces, esta promesa es para los llamados según el propósito, según Amén. Lo que leímos. El llamado de Dios es parte de su plan eterno. Él llama a la persona a participar a su propósito redentor. Entonces, cada uno de nosotros estamos jugando un papel importante. Ahora, ¿qué pasa aquí con esto? Que nosotros no podemos movernos conforme al tiempo nuestro. Porque en la vida secular, en lo físico, tú dices, bueno, mañana voy para la playa, voy a hacer esto. Ok, eso está bien. Pero mañana, lo que es lo espiritual, Dios te dice, no, yo quiero que mañana tú vas a hacer tal cosa, tú vayas a tal lugar porque hay una palabra que yo quiero que tú lleves. Entonces, cuando estamos alineados a Dios, vamos a obedecer primero lo que el reino está estableciendo en nuestra vida. Porque ahí entra entonces lo que es el ahora de Dios. Entonces, cada creyente debe de vivir con la convicción de que su vida tiene un propósito divino. Cada cosa que te pasan en tu vida no es una casualidad, sino es un tiempo donde Dios te está formando, te está preparando para entregarte cosas grandes, para que tú no te detengas en tu tiempo, sino que en cualquier momento va a llegar el Cairo de Dios en tu vida y todas las cosas que era un caos, Dios lo va a transformar para bendición. Pero necesitamos un punto importante. Sí. En el tiempo Dios nos lo da para nosotros prepararnos hasta que llegue el tiempo de la visitación. Correcto. Por eso la Biblia dice y registra en los evangelios que Jesús había venido, pero ellos no le conocieron. Sí, tremendo. La palabra conocer, los antiguos entienden que para yo conocerte, no te voy a conocer solo porque estás delante de mí. Te conozco por la descendencia que viene, por cómo caminó
tus padres. ¿Alguien está aquí, por favor? Tremendo, tremendo. Por eso, conocer tiene que ver con acercarme. Sí. Y cuando yo me acerco, puedo conocer. Carlos, hay algo que mucha gente malinterpreta y dice, ay, ellos perecieron por falta de conocimiento. La palabra conocimiento que aquí se está hablando, no había rollo en ese tiempo. El pueblo no tenía acceso a los rollos. Pues entonces no estamos hablando de una escritura. Estamos hablando que el pueblo pereció porque no se acercó a Dios. Correcto. Entonces, si no me acerco, yo no puedo conocer lo que Él quiere. Si yo no me acerco, yo no puedo saber los planes que Él tiene para mi vida. Claro. Si yo no me acerco, no puedo escuchar su voz. Así es. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, ven tú al monte, porque ellos no están dispuestos a acercarse. Santo. Entonces Dios lo que ve es la intención de un corazón. Sí. Dios no trabaja por tu denuedo, por tu capacidad, por tu ropa. Dios ve lo que está dentro del corazón. Dios ve lo que nadie ve. Dios ve lo que en el futuro no va a funcionar, Carlos. Así mismo. Dios, por eso en el tiempo, Dios te da la oportunidad de que cambies, tremendo, de que sueltes, de que te liberes. Sí, porque hay una liberación que viene por la unción, pero hay una liberación que viene por mi decisión. Tremendo, Pues entonces yo tengo que entender que hay una liberación que primero yo tengo que usar con la autoridad de mi decisión. Yo le llamo a esto que Dios le dio, como dice, libre y albedrío. Yo le llamo a esto también poder de decisión, porque Dios te dio un poder legalizado que no te lo quita, que es tú decidir. Dios te creó, varón, pero si Dios sabía que iba a pecar, ¿por qué la dejó? No, es que Dios le entregó un poder. Este poder que le entregó fue, Dios dice, te creé con un poder, no importa si decides por mí o en contra de mí. Perfecto. Pero te entregué un poder. Así es. Y este poder y esta autoridad es lo que el enemigo usa cuando tú no estás en Dios. Realmente. Que tú decidas por servirle al enemigo o que decidas por servirle a Dios. Aquí podemos ver que se abre un portal. Tremendo. Aquí vemos que se abre una puerta. Por esto Dios dice, en el tiempo yo te doy la oportunidad de que te liberes para que puedas entrar en mi Cairo. Mira, en el Cairo no hay retroceso. En el Cairo Dios no se arrepiente. Wow, Dios mío, alguien adora su nombre. Porque cuando tú logras entrar allí, todo queda permanente y eterno. Tremendo. Por esto es que yo tengo que prepararme en el tiempo, porque en el tiempo todo me es posible. Wow, esto sí es poderoso. En el tiempo todo me es posible. Sí. Por eso dice la Biblia que Él es el Dios de lo imposible. Pues entonces, ¿cuáles las posibilidades que yo tengo? Creer, orar, meditar, estudiar, prepararme, creer, avanzar. Eso es lo posible, porque yo lo puedo hacer en el tiempo. Ahora, ¿qué le toca a Dios hacer? Lo que usted no puede cumplir. Por eso es que David decía, mis tiempos están en tus manos, porque él entendía que en los tiempos de Dios, la mano de Dios funciona. Entonces dice que mi embrión vieron tus ojos. Sí. Y ahí vemos también a Jeremías que dice que te conocí desde el vientre, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Porque muchas veces entendemos que no tenemos la capacidad de hacer la cosa. Pero es que no es con otra capacidad. Solamente tú tienes que dejarte dirigir por Dios, dejarte que el propósito de Dios te lleve, te encamine a la voluntad que Él tiene para tu vida. Entonces Jeremías entendía que en esos tiempos que él estaba viviendo, donde el pueblo estaba viviendo un exilio tremendo, donde habían situaciones precarias, donde el pueblo estaba viviendo una rebeldía, él decía, bueno, si yo me levanto a profetizar en este tiempo, esto quizás me van a acabar con mi vida. Pero yo le estaba diciendo, óyeme Jeremías, es que no es con tu capacidad. Mira, solamente abre la boca y yo voy a poner la palabra. Abre la boca, camina, que yo voy a abrir camino. Porque hay gente que ellos entienden que son ellos que van a trillar su camino. Ellos entienden que son ellos que van a hacer las cosas. No. Tú tienes que avanzar, tú tienes que caminar, porque el Dios que te llamó es Él que va a hacer la cosa. Muchas veces no tenemos la capacidad humana para avanzar, para llevar, ir donde Dios quiere llevarnos. Pero Dios te está diciendo en esta hora, camina, porque yo soy el que hago las cosas. Jeremías entendía que en su capacidad humana, él no podía hacer nada. Él se creía al medio y dice, Señor, soy un niño. Dios te está diciendo, óyeme, yo te estoy hablando que no solamente un niño, yo estoy hablando de un tiempo que va a llegar a tu vida, que tú eres el hombre del momento, que va a profetizar sobre estas naciones, va a hablarle palabras de lo que yo quiero hacer con este pueblo. Porque este pueblo ha perdido el oriente, ha perdido el camino por falta de conocimiento. Entonces, como usted decía, el conocimiento es acercarse a Dios.
El conocimiento es saber quién es Dios para tu vida. ¿Qué lugar tú tienes a Dios en tu vida? Entonces ahí donde Dios te va a posicionar en el ahora, en lo correcto que Dios quiere obrar en tu camino. Por eso es, mi hermano Carlos, que así mismo como tú dices de Jeremías, en ese tiempo caótico que Jeremías estaba viviendo, de encarcelamiento, cisterna, era un tiempo de sufrimiento. Pero Dios dijo, antes de que te formara, yo te conocí y te di por profeta. Destino. Te di por profeta a las naciones. ¿Viste cómo despierta ahora? Dios dice, tú estás en el tiempo padeciendo, pero llegó la hora de que seas el profeta de las naciones. Santo. Dios le está diciendo ahora a alguien aquí, llegó en tu tiempo, padeciste, te caíste, te debilitaste, pero en el ahora yo te levanto. Llegó la hora de Dios para una mujer que está conectada, Carlos. Sí, hay una mujer que está conectada, que está sintiendo en el seno derecho, ha estado sintiendo unas punzadas. Llegó la hora de la sanidad. El cáncer, wow, siento una interrupción del espíritu acá. El cáncer no te va a tocar porque llegó la hora de Dios. Espíritu Santo. Por esto es que cuando estaban allí, Jesús, los discípulos le dijeron, hey, hay que despedir la multitud. Porque no tenemos con qué alimentarlo en pocas palabras, yo parafraseando. No hay nada, tenemos 200 denarios y no hay suficiente. Dios está diciendo, yo no necesito el dinero porque el dinero es del tiempo. Wow, Dios mío. No necesito que caminen porque también van a caminar en el tiempo. Lo que ellos necesitan es el ahora. Sí. Porque la comida que yo le voy a dar no es para que esté preparada, es que para que esté servida. Wow, Dios mío. En la preparación se tarda, pero servir es cuando está listo. Por esta razón él le dijo, denle ustedes de comer, probándolos, porque dentro de ellos estaba, en el tiempo estaba la solución. Y en el tiempo había panes y habían peces, 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tenía que darle algo a ellos instantáneo. Wow, como así yo le llamaría. Hay gente que necesita algo instantáneo. Hay gente que necesita algo para ahora. Dios mío, gracias. Hay gente que si no es ahora, no llega hasta mañana. Por eso es que viene el Cairo y interrumpe en tu cronos, en tu ahora, en tu padecimiento, en tu dolor y en tu tristeza. Porque Dios sabe que el tiempo se te agotó. Pero Dios está diciendo, llegó la hora de que te arrescueste y que te quedes tranquilo porque te voy a alimentar. Por eso el profeta, ay Dios mío, Elías estaba debajo de un enebro. Estaba debajo de un enebro porque el tiempo se le había vencido, Carlos. ¿Cómo se le venció el tiempo? Porque fíjate que la voz de Dios llegaba, pero cuando él mató a los profetas, que no debía de hacerlo, alguien que está aquí, por favor, no debía de hacerlo, porque Dios es un Dios que si Dios no te dice que haga algo, tú estás quebrantando una ley. Pues Dios no le dijo que lo hiciera y él lo hizo. Alguien que está aquí. Entonces cada uno de ellos que estaba allí, ellos tenían una ley. Dios no le dijo dególlalo. Alguien que está aquí. Por esto ahora usted ve, Carlos, que no dice, y vino palabra de Jehová al profeta Elías diciendo, vete al enebro. Simplemente él se fue en el tiempo. Wow, Dios mío, gracias Espíritu Santo. Él se fue en el tiempo porque en el tiempo tuyo las cosas no funcionan. Carlos, mira, cuando está debajo del enebro, él recibía el ángel y ni siquiera lo sabía. Fíjate que comía y volvía y se acostaba. ¿Por qué? Porque el tiempo no te deja ver el Cairo de Dios. Alguien que está aquí. Fíjate que el ángel le servía la comida ¿dónde? En la cabecera. ¿Y qué él padecía? Su muerte, pero está bien, él teme por morirse, pero entonces le dice a Dios que se lo lleve. Y entonces, ¿qué está pasando acá? Es como contradictorio. Tú temes por tu cabeza, te van a cortar la cabeza, pero entonces tú le dices a Dios que te quite la vida. Entonces, aquí podemos ver que le cambia el tiempo a Elías, porque cuando llega la voz de Dios es como un Cairo que te levanta. Y yo creo que hay alguien aquí que la voz de Dios le cae encima para trascender. Trascender es llevar a un nivel superior. Y yo creo que hay alguien, la palabra va a hacer que trascienda sobre tu casa, sobre tu familia y sobre los tuyos. Mira, en mucho tiempo las pruebas
son como un instrumento que Dios usa para llevarte al nivel que Él quiere. Porque Elías, él se detuvo y por eso Elías tuvo que ser traspuesto, porque él se detuvo en su tiempo. Pero había algo extraordinario que Dios quería hacer en ese tiempo. Porque había algo donde el pueblo no sabía a quién adorar. Dice que se habían olvidado de todo lo que Moisés, de la ley que Dios le había entregado a través de Moisés. Se habían olvidado toda la tierra que Dios le había entregado, la promesa, todo lo que Dios le había entregado, el pueblo se había olvidado. Por eso es que en ese momento donde el pueblo está indeciso, se adora a Dios, adora a lo Baal. Entonces, como tú dices, él debió de instruirlo, él llevó de llevar una palabra, de manifestar el poder de Dios y tratar de restaurar. Porque una de las cosas que Dios hace con la persona, primero es que te restaura. Así es. El problema es que hoy en día queremos bendición sin restauración. Entonces, cuando tú tienes una bendición a de tiempo, tú comienzas a forzar la puerta para que te abran. Entonces esa puerta se abre tú forzando, entonces esa puerta no es de bendición. Esa puerta luego tú te encuentras con situaciones, tú dices, ¿qué es lo que me pasa? Porque yo entendí que yo abrí esa puerta. No, no, no. Tú forzaste esa puerta donde Dios no te dijo que forzar esa puerta. Porque cuando viene el Cairo de Dios, la puerta que estaban cerradas se abren sola. Solamente tú tienes que pararte el frente y la puerta se abre. Entonces hay mucha gente que están forzando puertas. Hay mucha gente que están forzando profecía, están provocando cosas sin llegar el ahora, el tiempo de Dios. Entonces eso es lo que provoca ruina en el pueblo. Eso es lo que provoca situación, porque una bendición fuera del tiempo, de la hora de Dios, no es bendición, se convierte en una maldición, sí, porque tú no solamente vas a recibir quizás bienes materiales, pero puedes perder tu salvación. Tú puedes tener una situación difícil. Entonces, el propósito de Dios no es que sea religioso, sino que vivamos una vida conforme a su voluntad. Y cuando nosotros tratamos de vivir de nuestra expectativa religiosa que nosotros entendamos, nosotros no vamos a salir a predicar. No vamos a hablarle a aquellas personas que necesitan, porque estamos estableciendo un tiempo de nosotros, pero no estamos viendo el tiempo de Dios. Y a propósito del tiempo, estamos viviendo una hora de Dios, un tiempo profético para las naciones. Yo le decía a mi esposa, le decía, wow, mira cómo estamos viendo la profecía delante de nuestros ojos y el pueblo se queda como que no está pasando nada. En el año 2000, 2001, cuando uno comenzó a ver estas cosas, estos acontecimientos proféticos, uno decía, wow, ¿y qué pasará en aquellos últimos tiempos? ¿Qué pasará en 20 años, 25 años? Mira, ya pasaron los 25 años. Sí. Y estamos viviendo un tiempo donde ya, donde Jesús habló en Mateo 24, cuando el olivo, cuando iban a ser removidas las matas, dice, cuando ustedes vean que se ha removido, prepárate porque el tiempo se acerca. Entonces vemos que están siendo removidas la mata, el olivo. Vemos cómo Israel está ahora mismo, viviendo una situación difícil de guerra, cuando nunca jamás había vivido. Entonces, esto es un escenario perfecto donde estamos hablando que el Cairo de Dios, el tiempo de Dios está a punto de establecerse. Entonces, nosotros no te estamos hablando de algo pasajero. Nosotros no te estamos hablando de quizás de resolverte tu problema ahora. Nosotros te estamos hablando que hay una vida eterna que ganar. Amén. Y hay una situación difícil que dejar atrás. ¿Por qué? Porque lo que tú entiendes como bendición ahora mismo, eso te puede dañar una vida eterna que Dios quiere entregarte hoy. Así que no dejes para mañana lo que puede hacer hoy. Prepárate porque el tiempo de Dios, la hora de Dios, es ahora que Dios quiere hacerlo contigo. Entonces, el final del plan de Dios no es el sufrimiento, sino la gloria eterna que tiene para Amén. Cada uno de nosotros. Nosotros estamos pasando, esto es como yo digo, como una prueba, un examen que el hombre está pasando. Porque la palabra dice, por cuanto el hombre pecó, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios te está diciendo, yo quiero resolver, yo quiero conectarme, una relación contigo, pero para eso tú tienes que devolverte de tu camino, para eso tú tienes que entrar en el Cairo de Dios para que lo de Dios se manifieste en tu vida. Porque mientras tú estés viviendo en tu tiempo, tú no vas a ver el Cairo de Dios, porque el tiempo nos lleva a vivir ansioso, Guzmán, a vivir buscando las cosas de este mundo, porque el que entra en este tiempo, a veces yo me quiero entrar o entro porque estoy en este tiempo, y cuando yo me entro en este tiempo, yo entro en ansiedad,
entro en desesperación, entro en situaciones que yo digo, no. Yo tengo que meterme, estar en el Cairo, en la hora de Dios, que es en el tiempo que yo tengo que vivir, en la hora de Dios, porque en la hora de Dios hay paz. En la hora de Dios hay bendiciones. En la hora de Dios, aunque tú no tengas nada en la despensa, pero cuando llegue la hora de Dios, aunque no tenga nada, pero la gloria te va a visitar. Y una de las cosas que nosotros como creyentes tenemos que procurar es que la gloria nos visite cada día. Porque hay personas que tienen muchos bienes materiales, yo siempre digo, pero la gloria de Dios no le visita ni cerca. Entonces, ¿de qué le vale al hombre ganar todo y al final perder su alma? Entonces, este es el tiempo de salvación. Este es un tiempo de devolverse del camino y de buscar a Dios. Dice la palabra en Isaías 55, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Te está hablando que hay un tiempo que va a marcar que Dios no va a ser hallado. Va a llegar un tiempo de tribulación donde muchos van a querer convertirse, arrepentirse y no va a haber tiempo. Porque hay un tiempo ya marcado, determinado de salvación para todos aquellos que quieran ser salvos. Este es el tiempo. Este es la hora de Dios para tu vida. Y cuando dice que tú hablaste ahí, busqué a Dios mientras pueda ser hallado, sí. Y también dice que el salmista habla también, no esconda de mí tu rostro. Sí. Está hablando sobre el bien de Dios. Correcto. Está hablando sobre el bien de Dios y también, como dice en Gálatas 4:4, dice que Él es el cumplimiento de lo profético, solo se puede manifestar en el tiempo de Dios. Sí. Es decir, puedo ser salvo si tengo una profecía. Bueno, la profecía que te va a salvar es donde Él dice, venid a mí, los que estáis cargados y cansados, que yo lo haré descansar. Esto es profético, claro, porque también es una promesa profética. Claro. Él está diciendo, aquí también estamos hablando donde entra la predestinación. Sí. Entonces, la predestinación es el lazo de tiempo de preparación, no solo para salvación. Sí. Antes de yo ser salvo, tengo que ser preparado. Pues por eso en ese lazo de tiempo Dios me prepara para yo ser salvo. Sí. Entonces, fíjate algo que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una invitación. Sí. Ven, aquí está. Yo soy la puerta, en pocas palabras. Yo soy ese que puede liberarte y puede salvarte. Pero, aunque yo tenga una palabra, si yo no camino conforme a lo que se dijo, porque la fe no es yo decir que creo algo. La fe es una fe obediente. Sí. Es yo poner en práctica. Si tengo fe, obedezco a lo que Él me dijo. ¿Alguien está aquí? Así es. Fe, la verdadera fe es yo caminar sin ver. Por esto Abraham pudo navegar en la dimensión de la fe obediente. Porque Abraham no sintió una voz. Abraham obedeció a una voz. Abraham caminó sin ver. Wow. Y esto es lo que le llamamos fe obediente. Sí. Hay gente que tiene fe para el carro, gente tiene fe para la casa, gente tiene fe para el milagro, pero no tiene fe para agradar a Dios. Así no tiene fe para caminar correctamente delante de Dios. Y la fe que te salva es la fe obediente. Porque podemos ver aquí algo interesante. Podemos ver que los leprosos, los 10 leprosos recibieron el milagro, pero solo uno se devolvió a dar gracias y obedeció. Sí. Pues entonces a ellos no los salvó la fe en creer que Jesús sanaba. Alguien que está aquí, por favor, puede ser sano, pero puede estar perdido. Pues entonces la fe que Dios quiere que tú acciones para la salvación, porque no lo vamos a hablar aquí, es un plano amplio, pero hay varios niveles de fe. Por esto, y te voy a detallar 4 niveles de fe. Está la fe para esperar. La fe para caminar, la fe para correr y la fe para mantener lo que se me ha entregado. Por esto yo tengo que entender algo aquí, que la mujer del flujo de sangre fue con una fe. ¿Cuál fue la fe que ella fue? Dijo, si tan solo tocar el borde de su manto sería sana. Pero podemos ver que en el tiempo fue quebrantada y el lazo de tiempo de 12 años le dio a ella la posibilidad de decidir un destino para su vida. ¡Wow! ¿Alguien está aquí? Y cuando ella fue, creyó, la fe que ella tuvo tan grande en creer que Él sanaba, a recibir el poder y el impacto, Jesús dijo, ahora te perdono. Así es. Y como te perdono, eres salva. Por esto podemos ver también que en el tiempo estaba el hombre que tenía 38 años, este es el tiempo.
38 años de imposibilidades. Sí, sí, sí. 38 años en el estanque. Venía un ángel, tocaba el agua de tiempo en tiempo, aproximadamente cada 3 años. Escuche esto, hermano. Tocaba las aguas, depositaba un milagro en las aguas. Y el primero, no todos, Carlos. Sí. El primero que entraba era sano. No eran todos. Uno era que era sanado en ese tiempo. Pero Dios dice, ahora yo vengo a meter un cairo. Porque ahora no va a venir el ángel a tocar el agua. Llegué yo con una hora profética, con una hora de salvación y de liberación. Por esto, el hombre que estaba paralítico, 4 hombres rompieron el techo y lo entraron. Y Jesús allí levanta. El tiempo lo condenaba. Sí. Porque la mayoría de los que estaban enfermos y paralíticos era por el pecado y por la falta del perdón. Wow, Dios mío, alguien que está aquí, por favor. Sí. Por eso, en el día de reposo, Jesús dice, tus pecados te son perdonados. No le está diciendo, sé libre, te libero, sé sano. Le dice, te perdono. Sí. Porque el perdón lo iba a liberar de la condición de pecado que estaba. Dios mío, gracias. Sí. Hay gente que no se ha autoperdonado cuando ya Dios lo perdonó. Sí. Hace tiempo que Dios te perdonó. Yo pude entrar un momento en el tribunal y en la corte celestial y hay un lazo de tiempo donde el perdón se otorga. Pero hay un momento donde yo podría describirlo así, donde tú estás en un estado de preventiva, sí. Donde el hombre no puede levantarse, donde el hombre no puede hacer nada, porque fíjate que el que está en el suelo, quien lo levanta es Jehová. Así es. El que tropieza puede seguir caminando, se levanta, se sana y sigue, pero el que se cayó, ese tiene que levantarlo Jehová. Por eso cuando Pedro se hundió, ¿quién fue que lo levantó? Jesús. Así es. Ahí es donde yo cierro diciéndote esto poderoso, porque la fe que tenía Pedro, que el Eterno le entregó a Pedro en ese instante del proceso, era para esperar en la barca. No era para salir. Y hay gente que quiere que caminar y correr con la fe de la espera. Sí, y con la fe de la espera no se corre ni se camina, se espera. Por esto, Pedro le dijo, si eres tú a que vaya, pero Pedro no está creyendo. Pedro lo está haciendo por temor. Pedro lo está haciendo por desconfianza. Pedro lo está haciendo por duda. Y Jesús dijo, ven, camina, para que sepas que soy yo que te voy a levantar. Por eso, la fe que tenía Pedro era para la barca, no para caminar. Por eso dice, y viendo Pedro los vientos, tuvo miedo y se hundió. Porque todavía no estaba listo para caminar en la dimensión de las aguas. Tremendo, tremendo. Porque su fe todavía no había sido depositada. Y ahora podemos, quien habla aquí no es Jesús, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y Jesús no le habló, él fue el que le habló a Jesús, a que yo vaya. Ahora Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En pocas palabras, si te dejé en la barca, ¿por qué saliste? ¿Por qué razón el medio era la barca para llegar a Gadara? El destino era Gadara, pero el medio era la barca. ¿Por qué entonces Jesús no sigue caminando con él a Gadara en las aguas y lo mete a la barca otra vez y entran los dos? Pues entonces el destino era la barca. No salgas de la barca, y la barca representa a la iglesia. Alguien adora su nombre. No salgas a buscar un resultado fuera de Cristo. No salgas a buscar un resultado fuera de Dios. El verdadero resultado es esperar. Porque la fe viene por yo escuchar y obedecer, y luego se me entrega la fe para recibir lo que viene de él. Tremendo, tremendo. Mira, una de las cosas que llama mi atención es la mujer de flujo de sangre. Dice ahí el texto que ella había gastado todo lo que tenía. En el tiempo. Aquella mujer ya había sido abandonada a su suerte. Aquella mujer tenía quizá un estatus social. Aquella mujer tenía poder económico, tenía algo, pero había algo que tenía que pasar en su vida para ella llegar a Jesús. Porque hay gente que Dios tiene que quebrantarlo para ellos poder acercarse a Jesús. Hay gente que Dios tiene que golpearlo y tumbarlo de su pensamiento, de su mentalidad, para entonces se puedan encontrar con Jesús. Hay gente que tienen que ser golpeado y quebrantado, porque donde único tú puedes encontrar a Dios en el lugar de tu quebrantamiento. Yo siempre digo que a la persona que tú ves altivo, la persona que tú ves en las iglesias lleno de orgullo, la persona que tú ves en las iglesias con indiferencia, esa no ha conocido a Dios.
Porque el que conoce a Dios, lo primero que hace es que se quebranta. El lugar donde habita Dios es en el quebrantamiento. Si tú quieres encontrar a Dios, tú no lo vas a encontrar en la altivez. A Dios tú no lo vas a encontrar quizá en bendiciones, en cosas que mucha gente, yo quiero bendiciones, yo quiero esto. No. A Dios tú lo vas a encontrar ahí en el lugar de tu quebrantamiento, en tu crisis, en tu situación, en tu necesidad. Es que Dios se quiere relevarte a tu vida. Entonces, hay mucha gente que entiende que Dios no puede manifestarle en el proceso que están viviendo. Yo vengo a decirle a alguien que está conectado ahí, que ahí en tu sequedad, en tu desierto, en tu quebrantamiento, que Dios quiere revelarse a tu vida. Así que prepárate, porque este es el tiempo donde Dios quiere darte lo mejor. Pero sucede algo, mira, muchas veces dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces hay mucha gente que tiene pensamientos, pero Dios te dice, mis pensamientos son pensamientos de salvación, son pensamientos de vida eterna para tu vida. Porque el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestro tiempo. No. Como le decía, nosotros tenemos un tiempo debajo del sol, como dice así Eclesiastés. Todos vivimos bajo un tiempo. Ahora bien, bajo el cairo de Dios no vive todo el mundo. Bajo el cairo de Dios, de la hora de Dios, solamente viven aquellos que le aman. Ay, Dios mío. Aquellos que viven conforme a su voluntad. Entonces, el hombre quiere rapidez, pero Dios trabaja con propósito. Dios trabaja con transformación. Dios trabaja con cambio en tu vida. Lo que Dios está utilizando es ese tiempo que tú estás cursando de situaciones, de procesos, de crisis. Es el tiempo que Dios está usando para formarte. Es el tiempo que Dios está utilizando para prepararte, para luego que venga la hora, el cairo de Dios sobre tu vida. Porque es que la hora de Dios nunca va a venir hasta que tú no te alineas al tiempo que Él tiene para tu vida. Entonces, el problema no es Dios que sea lento, es que nosotros somos impacientes y debemos de aprender a confiar en Dios, en la agenda divina que tiene para nuestra vida. Entonces, nos desesperamos. Por eso es que muchas veces fracasamos en el tiempo, porque no esperamos la agenda divina, el propósito, la voluntad de Dios que tienen con nosotros. Muchas personas, jovencitas que están esperando quizá un noviazgo, están esperando casarse, están esperando comprar una casa. Dios te está diciendo, oye, primero espera el tiempo de Dios, el cairo de Dios. Espera que Dios organice la cosa, reestructure para que tú puedas vivir una vida dentro de la presencia de Dios. Entonces, el cairo no es afuera, es adentro. Entonces, el tiempo es el camino que te lleva hacia el cairo de Dios. Pero Dios no quiere que tú te quedes en tu tiempo, sino Dios quiere que tú entres. Entonces, hay gente que en este momento van a comenzar a entrar en el cairo de Dios. Hay gente que van a dejar de andar en su tiempo, en su agenda, y van a comenzar a cumplir la agenda divina que Dios tiene para ti. Entonces, la fe verdadera espera cuando no entiende. Yo no sé qué tú estás pasando, que tú no estás entendiendo, pero dice que la fe verdadera espera aunque tú no entiendas lo que está pasando en tu vida. Aunque tú veas que es el final, pero no. Yo vengo a decirle a alguien que no es tu final. Hay alguien que Dios va a comenzar a escribir una nueva historia de ellos. Hay alguien que Dios le está hablando, mira, lo que tú entiendes que es tu final, yo digo en esta noche que es para vida, es para bendición. Hay una nueva historia que va a comenzar a escribirse para tu vida. Entonces, a veces Dios permite que las situaciones lleguen al límite. ¿Para qué? Para mostrarnos su poder. Porque dice que ahí en la debilidad, ahí en tu necesidad, ahí en tu quebrantamiento, es que se perfecciona el poder de Dios sobre tu vida. Cuando todo parece perdido, Dios abre el mar. Dice que Él abre el río en medio del desierto. Él abre, aleluya, provisiones en tu desierto. Él es el Dios que abre ríos, que abre puertas, que abre bendiciones cuando tú entiendes que todo se ha terminado. Entonces Dios tiene que llevarlo muchas veces al lugar del quebrantamiento, porque allí es que Dios vive. Dios vive allí en el lugar del quebrantamiento, porque tú necesitas tener una vida quebrantada delante de Él para que lo de Dios se pueda perfeccionar en tu vida. Porque Dios está cansado de ver tu altivez. Ay, Dios mío. Dios está cansado de ver tu orgullo, de que tú te sientes orgulloso de ciertos logros, de ciertas cosas que tú como hombre has alcanzado. Pero Dios dice, yo quiero quebrantarte porque yo solamente vivo en una vida quebrantada. Ay, papá lindo. El retraso de Dios muchas veces
es el escenario de su mayor milagro. En Dios no existen coincidencias. Aleluya. El retraso de Dios es el escenario perfecto donde Él manifiesta su gloria. Porque Dios anda buscando a alguien que esté quebrantado, que esté débil para Él glorificarse. Porque dice que Él no se deja llevar de la fuerza del caballo ni la fuerza del hombre. Sino Él está buscando a alguien para que sea débil, para entonces Él glorificarse en su vida. Entonces, Dios prepara a sus hijos durante el tiempo de espera. Así es. Si tú estás esperando ahí, yo no sé qué tú estés esperando ahí, a ti hermano que esté escuchando. Yo no sé qué proceso tú estás esperando, pero yo vengo a decirte como hombre de Dios que espera, porque el Dios que te entregó la promesa es el Dios que es fiel para cumplir su promesa. Entonces el tiempo de espera no es el tiempo perdido, es el taller donde Dios forma tu carácter, aleluya, en medio de los procesos. Entonces, esa espera que tú tienes, que está pasando ahí, esa espera que tú estás cursando, aleluya, que quiere moverte, el enemigo te ha dicho, no, muévete, que tú puedes conseguirlo por otra vía, tú puedes hacerlo de tal forma, no, Dios te está diciendo, espera en la posición correcta, porque ahí donde yo te dejé es que yo te voy a bendecir. En la posición donde Dios te quiere, ahí es que que te están golpeando, pero sigue en la posición, que te están criticando, pero sigue en la posición donde Dios te llamó. Porque ahí en la espera es el taller donde Dios te está formando para cosas grandes. Aleluya. Entonces, la espera produce madurez espiritual. Eso así. La espera hace, aleluya, que el cuarto hombre aparezca. La espera hace que lo de Dios, aleluya, se acelere en tu vida. La espera provoca que lo de Dios se manifieste. Por eso hay muchas personas esperando cosas grandes. Dios te está diciendo, espera, porque con la espera, aleluya, hasta el diablo se desespera. Por eso dice la palabra resistir. Resistir significa persiste en lo que has creído, resiste en lo que tú has creído, mantiene tu fe, espera lo que Dios ha dicho, resiste lo que viene y hasta el diablo irá de vosotros. Eso es así. Entonces tu proceso no es para muerte. Dios te está diciendo, tu proceso es el taller donde yo estoy formando cosas grandes para tu vida, profeta. Estar en Dios es estar sometido. Sí. Y sometido es estar en su Cairo. Sí. Por eso dice, someteo pues a Dios. Resistir. ¿Por qué puedo resistir? Porque estoy en Dios. Resistencia es posición. Sí. Aleluya. Resistir es estar en un lugar. Resistir es cuando hay una columna que puede sostener un techo. Sí. Porque tiene la fuerza necesaria. Pues entonces, yo necesito estar en Dios para cuando el enemigo venga, huya, porque vea que una columna, porque vea que un vallado. Sí. Por esto, tú tienes que entender que no importando la condición, Él te esperará en el lugar correcto. ¿Sabe lo que es predestinación? Aquí vemos dónde se manifiesta. La mujer samaritana ya iba por 5. Aleluya. Jesús le habla de los 5, pero el que tiene ahora es el número 6. ¿Alguien que está aquí, por favor? Pero Él llega antes de que llegue el 7. Porque Él es la perfección. Dios mío, Él es quien vino a cambiarlo. Y esta mujer está en el pozo. Y cuando está en el pozo, ella no se esperaba esto. En el tiempo no podía hacerlo. Fíjate algo, que cuando viene el Cairo, el que no te escuchaba, te escucha. El que no te llamaba, te llama. Sí. El que no te hablaba, quiere hablar contigo. El que no se tiraba fotos contigo, quiere una foto contigo. ¿Por qué? Porque llegó el Cairo de Dios sobre tu vida. Los ancianos la tenían desechada. Aleluya. Por eso ella vivió oculta. Pero cuando ahora Jesús le entrega del agua, le entrega del Cairo y le dice, la hora es, aquí está la hora de Dios. Sí. Y la hora viene. Wow, lo menciona 2 veces. Aquí está hablando de esa hora para ella y la otra hora de esta generación. Sí. La hora de esta generación de manifestar hoy se cumple. Pero la próxima hora de la generación que viene también se Espíritu Santo está diciendo que cuando la levantó, y así Dios va a levantar gente de la nada, del olvido, de la oscuridad, de la soledad, para llevarlo con un canto profético. Alguien adora su nombre. Carlos, ella no fue donde el pueblo, donde cualquiera, fue donde los ancianos.
Sí. Ella fue donde los líderes del pueblo de la ciudad de Samaria. Sí. Y esta gente que no la escuchaba tuvo que escuchar lo que Jesús le puso en su boca. Yo creo que hay gente que va a anunciar las buenas nuevas de Cristo. Amén. Dice que a los viles y menospreciados escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. El que se cree sabio es quien es que habla con su propia sabiduría, no con la sabiduría de Dios. El que se cree sabio es el que habla de Dios, pero que no le teme. Ajá, muy fuerte. El comienzo de la sabiduría. Wow, alguien tiene que empezar por allí si quiere ser sabio. Es el temor a Jehová primero. Si no hay temor a Jehová, si no hay devoción a Jehová, alguien que está aquí, por favor, entonces no hay hombre sabio en la tierra. Fíjate que cuando esta mujer va y habla, mira, ya hay uno que me dijo todo cuanto. Mira, Carlos, aquí hay algo poderoso. Sí. Primero Jesús se les revela como judío. Después que se les revela como judío, se les revela como profeta. Wow. Y después que se les revela como profeta, se les revela como el Salvador. Sí. Se les revela como Cristo. Porque ella dice, tú me estás pidiendo agua, tú siendo judío. Y después cuando le dice, mira, trae a tu esposo, ella dice, no, yo no tengo. Y dice, bueno, 5 has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Me parece que tú eres profeta. Se le revela como profeta. Sí. Y le dice, pero nosotros esperamos al Salvador, a Cristo. Él es que te habla. Wow, Dios mío. Él se te va a revelar porque en el Cairo hay 3 facetas de él. Yo no sé cómo él se te reveló en este tiempo. Sí. Pero él se te va a revelar como el Salvador. Wow, Dios mío, gracias Espíritu Santo. Se te va a revelar como el que perdona pecados. Se te va a revelar como el que sana. Se te va a revelar como el Dios que provee. Se te va a revelar como el Dios que hace de las cosas imposibles posibles. Se te va a revelar como el Dios que restaura y cambia. Mira, hay una restauración que el hombre no le toca hacerla. Porque el hombre, Dios le entregó la herramienta para que restaure. Pero hay una restauración que le compete a Dios hacerla. Amén. Y es la restauración de los pensamientos. ¿Por qué? Porque Él dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Cuando yo tengo esa mente, entonces mis pensamientos vuelven a ser como tenían que ser antes. Porque restauración es volver al estado original. Y usted sabe que nosotros perdimos ese estado original, pero estando en Cristo ya estamos en el estado perfecto. Llevamos nuestro pensamiento. Por esto no vas a poder vencer con tu mente ni con tu pensamiento. Esto se vence con la mente de Cristo. Él dice, mi palabra son vida, son verdad y son espíritu. Wow, usted está escuchando aquí cosas espirituales. Hay palabras que van a resucitar lo que estaba muerto. Hay palabras que están entrando en oídos, pero se están alojando en almas. Y hay almas que hoy están siendo liberadas. Yo creo que hay alguien aquí que debió de cansarse de padecer ya. Hay padecimientos que no es que el diablo lo puso. Hay padecimientos que tu mala decisión te llevó a sufrir y a padecer. Yo creo que alguien tiene que retomar otra vez la palabra profética. Alguien tiene que retomar otra vez la posición de gloria. Alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que decidir. Alguien tiene que proclamar que es libre. Alguien tiene que decir, algo va a cambiar en mi casa y empieza por mí primero. Amén. Muy fuerte. No va a haber cambio hasta que tú decidas que hay cambio. El cambio empieza por alguien que lo ejerza. Ay, santo, bendito sea tu nombre. Fíjate que tú cambias y cualquiera cambia, pero nadie puede transformar a nadie. Lo que transforma es Dios. La transformación de Dios quiere llegar sobre la vida de alguien. No lo juzgues. Si todavía está caminando cojo, necesita ser transformado. No la critiques si todavía no ha cambiado su lenguaje, es que no ha sido terminada. Dios mío, gracias. No te sientas abatida si todavía sigues lidiando con las mismas situaciones, que todavía Dios no ha terminado contigo. Pero Dios le dijo al profeta, ve a la casa del alfarero y allí te voy a mostrar. ¿Ya estás mirando? Sí, estoy viendo, Señor. ¿Es una vasija? Sí, se echó a perder. Ese es en el tiempo. Pero Dios dice ahora mi Cairo, porque Dios no va a ser. Mire, escúcheme. Olvide eso, que eso no es de Dios. Dios de los pedazos no va a unirlos para hacer algo.
Dios, ay, Dios mío, Dios hace algo nuevo. Deja de recoger los pedazos y la migaja. Alguien adora su nombre. Una migaja de Dios te salva, pero una migaja del mundo te maldice y te condena. Aquí llegó el pan. El pan de los hijos está aquí. No, usted tiene que ser libre todos los días. Dice que la liberación es el pan de los hijos. Sí. La liberación es el pan de los hijos. Y como dice en Gálatas 6:9, no nos cansaremos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué me está diciendo? Si yo no desmayo, yo voy a cegar. O sea, hay una predestinación, pero depende de mí alcanzarla. Claro. Porque él me dice, si tú sigues haciendo el bien y no te cansas, pues entonces vas a cosechar. Pero si no desmayas, no desmayes, no te rindas. Dios mío, gracias. No te rindas, no te rindas. Dice que Dios en Daniel 2:21, donde se dice que Dios muda los tiempos y las edades. Se venció tu tiempo, Él lo va a mudar. Sí. Ya pasaste de año, Él puede hacerlo. Sara ya estaba avanzada en edad, pero hay algo que había, no fue un milagro, fue una promesa. Así, la promesa no tiene fecha de caducidad. Yo prefiero una promesa que un milagro. Porque una promesa, no importando el tiempo que pase, aleluya, como dijo, y andando el tiempo con el profeta Eliseo, pasando el tiempo, la mujer dio a luz la tsunamita. Porque a ella se le dio una promesa profética, porque está la palabra profética, pero hay promesas que son proféticas. ¿Sabe? Aquí hay un peso, aquí hay algo que está como una cuerda redoblada. ¿Sabes por qué? Porque es promesa que no falla y profecía lo que Dios dijo, que salió de la boca de Dios. Tremendo, tremendo. Wow. Yo creo que alguien tiene que posicionarse con la antorcha y seguir caminando con la estrategia que Dios le entregó. Y seguir marchando, porque yo creo que hay un ejército de guerreros que se levantan, no importando los 125 libras que tenga el gigante de peso. ¿Alguien que está aquí? Oye, Carlos, 125 libras de armadura tenía Goliat. Eso representa el peso del mundo. Pero hay algo que tiene poder, y es cuando llegó la hora de Dios vencer lo que se ha levantado. Era un tanque de guerra. Mira, el problema de esta generación, Guzmán, es que ellos quieren las cosas, conseguir las cosas en su tiempo. Ellos están forzando a que la cosa suceda en su tiempo. Tú ves que ellos pasan tiempo y tiempo y tiempo buscando las cosas que ellos quieran conseguir. Pero hay algo que cuando tú te detienes en el tiempo de Dios, dice que un solo momento en el tiempo de Dios puede cambiar toda tu vida. En un momento que tú te detengas en el tiempo de Dios, tu historia puede cambiar. En un momento que tú te detengas a esperar en la hora de Dios, tu historia, tu vida puede cambiar. Yo no sé cuánto tiempo tú has estado buscando algo en el tiempo, pero este es el tiempo donde Dios quiere establecerlo para tu vida. Porque cuando Eliseo estaba a punto de fallecer, dice que ya tenía la enfermedad para fallecer. Él llamó al rey Joab. Le dijo, oye, mi rey, ven que te voy a enseñar algo, ven. Agarra tu flecha, agarra tu arco, tira, abre la ventana, tira una flecha. Mira, así mismo, como tú estás golpeando, así mismo tú vas a vencer tus enemigos. Eliseo le estaba profetizando algo, pero sucede algo que Joab simplemente golpeó 3 veces. Dice que Eliseo se enojó. Dice, ¿por qué tú golpeas solamente 3 veces? Te estoy hablando que si tú hubieses golpeado por lo menos 5 o 6 veces, todos tus enemigos hubiesen sido vencidos. Aleluya. Entonces hay gente que están golpeando de la forma incorrecta. Y yo vengo a decirte en esta hora que espera en el tiempo de Dios, golpea en el lugar que Dios te llamó, que aunque tú veas que no tiene resultado momentáneo, pero hay un resultado, hay una gloria que te va a visitar en cualquier momento, pero en el tiempo de Dios. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto. Oigan, Él determina el tiempo de cada cosa. Él nos forma durante la espera. Él cumple su propósito cuando llega la hora. Dios nunca llega tarde. Aleluya. Entonces, lo que están esperando, lo que están ahí, dice, lo que esperan
en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Porque los que esperan en él, dice, nueva fuerza tendrán. Aleluya. Serán como las águilas, serán como gente que están esperando en el Dios vivo. Son gente que van a alcanzar la victoria porque no están esperando en cualquier cosa. Entonces, si confía en él, descubrirá que el tiempo de Dios siempre es mejor que el tiempo nuestro. Eso es así. El tiempo de Dios, la hora de Dios es mejor que toda una agenda que nosotros podamos tener proyectada. Cuando llegue la hora de Dios se va a cumplir el propósito y su voluntad. Entonces, cuando caminamos con Dios, el reloj del cielo siempre marca el momento perfecto. Así es. Cuando tú andas, por eso es que los profetas no se movían así. Yo veo mucha gente hoy en día que tú lo invitas por una cosa, de una vez comienzan. No. Los profetas se movían en el tiempo, en el reloj de Dios, en la hora de Dios. Ellos se movían solamente cuando había ya una palabra cargada para alguien. Ellos no se ponían a inventar cosas para llamar la atención, para ganar escenario. No. Ellos traían una palabra del cielo, y aunque era una palabra quizá que podía traer quebranto para el rey, para el pueblo, pero era una palabra que te iba a partir en dos, pero era la palabra que te iba a transicionar, era la palabra que te iba a transformar a la voluntad que Dios quería en ese momento. Gloria a Jesús. Entonces hay alguien que Dios te está diciendo, óyeme, no es cuestión de profeta, es cuestión de lo que yo te hablé, es la palabra que se va a cumplir en tu vida. Espera en el tiempo de Dios, en la hora, en el cairo de Dios, y verás su gloria conforme a su voluntad. Ya, hermano, estamos casi llegando al final. Alguien aleluya, quiere entrar en el Cairo. Para que usted ore. Yo quiero orar. Aleluya. Si quieres vamos entregar a orar tu vida a Jesús. Sí, Señor. Si hay alguien allí, vamos a orar, que no le sirve a Jesús, que no es cristiano, aleluya, yo voy a hacer el llamado de primero. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero que tú escribas allí. Sí, si quieres aceptar a Jesús, escribe allí, Santo. Escríbelo allí. Pendiente Gracias, ahí a Espíritu los que Santo. escriban, porque vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a orar. Alguien quiere confesar Aleluya. a Jesús como su Salvador. Amén. Alguien quiere entrar en el Cairo de Dios. Bueno, alguien en Gracias, esta Espíritu hora Santo. tiene